Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate. Como siempre, Ramón Reyes y quien les habla. Vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés nacional e internacional y una muy interesante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: un pueblo instruido es la única garantía de la democracia. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1737 un devastador huracán causó 300.000 muertes en el Golfo de Bengala. En 1849 se produjo el fallecimiento de Edgar Allan Poe, notable escritor, poeta y periodista estadounidense. Escribió numerosos relatos que son consideradas obras maestras y es estimado uno de los predecesores de las novelas policíacas y de misterio. Murió teniendo apenas 41 años. En 1931 nació en Sudáfrica el arzobispo anglicano Desmond Tutu, una de las figuras más prestigiosas y respetadas del continente africano a nivel mundial. Mantuvo una estrecha amistad con Nelson Mandela. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1984. En 1886 en Cuba quedó abolida la esclavitud. En 1949 Alemania quedó dividida en dos con el establecimiento de la República Democrática en el lado ocupado por los soviéticos. Después de la caída de la Unión Soviética se produjo el proceso de reunificación de la nación germana, hoy la más influyente en Europa Occidental. En 1982 el socialdemócrata Olof Palme fue llevado a la jefatura del gobierno de Suecia. Tuvo una gran proyección internacional y mantuvo una estrecha amistad con José Francisco Peña Gómez. Fue víctima de un atentado mortal. Una calle de la capital lleva su nombre. En 1990 falleció el expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo. Formó parte de la coalición democrática que hizo frente a los gobiernos dictatoriales en la región del Caribe en esa época, junto a Figueres, Rómulo Betancourt, Carlos Frío Socarrás y Luis Muñoz Marín. Bien, nuestras más cálidas felicitaciones a don Pepín Corripio, a quien Forbes República Dominicana otorgó ayer en el Foro del Futuro Está Aquí, el premio a la excelencia empresarial. El galardonado acogió la distinción con modestia cuando en sus palabras de agradecimiento expresó: el peligro de los reconocimientos es creer que uno se los merece. En su caso, sin embargo, está más que justificado la fortuna de don Pepín, fruto de su gran iniciativa, visión empresarial y trabajo tesonero, a través del cual ha hecho grandes y continuos aportes al crecimiento económico y desarrollo social del país. Merecidas felicitaciones. Y por otro lado, bueno, noticias en primera fila, tenemos que los 3 imputados enviados a la Victoria con 8 meses de preventiva como medida de coerción, que son los que figuran como principales responsables inicialmente en el escándalo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Pero se espera que las investigaciones arrojen más complicidad y de mayor nivel, que es de suponer en una operación dolosa de esa envergadura, claro, donde dice que utilizaban inclusive un helicóptero, ¿no? Sí, para ir a las obras, claro. Las obras, correcto, sí, hacer los préstamos. El Procurador General de la República dice que serán sancionados, al igual que Roberto Rodríguez Marchena, el vocero del gobierno. Dice que para este es una prueba al tiempo que una oportunidad de enviar un mensaje de que el gobierno de Danilo Medina está en disposición de cumplir la promesa que hizo al comienzo de su gobierno, de que no iba a tolerar la corrupción bajo su gestión. De todo eso, el mayor crédito que yo le doy hoy a todo eso es la visita, que no fue de cortesía, como dijo la directora de PECA, que le hizo Chichividó Medina, el director de control. Bueno, es una comisión. La comisión de control, sí, etcétera, etcétera, de ética y etcétera. Ese señor fue hoy con un folder debajo del brazo. Y obviamente todo el mundo supone que ese sobre llevó su superior lo mandó. Bueno, se habló la información esta tarde de que el gobierno había dado instrucciones específicas en ese sentido, de llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Sí. Es un reto para el gobierno, pero también una oportunidad. Naturalmente.
Pero digo que para mí tiene mucho valor, a pesar de que la directora del PETCA, la procuradora adjunta, dijo que él había ido a hacerle una visita de cortesía. ¿Qué va a decir, Ramón, por favor? Pero otra cosa, Mario, por Dios. No, hombre, no, esas cosas no se manejan así. Otra cosa, es una visita de cortesía. Ay, por Dios, Mario, no quieras tú ser más ingenuo ni más papita que los otros, por Dios. Yo sé lo que fue, pero digo, ¿qué va a decir ella? ¿Cómo va? Otra cosa, Mario, otra cosa. Que le odian los callos y fue a ver cómo estaba. Continúa la situación interna en el PLD. El cantautor y actual diputado Manuel Jiménez, otro de los que se muestra inconforme, anuncia que aspirará a la alcaldía de Santo Domingo Este por otro partido para disputar la posición a Juan de los Santos. Y meteorología, de siempre que está buscando el estado del tiempo, dice, predice aguaceros pero con calor. El huracán Joaquín, por su parte, no representa un peligro para la República Dominicana. Les dije ahorita antes de entrar que va a llover viernes, sábado y domingo. Mañana jueves van a ser chubasquitos, pero las temperaturas seguirán altas, muy altas. Exacto. Bueno, cambio climático es aumento de la temperatura. Y el presidente de Italia recibió una comisión encabezada por Cristina Lizardo, y donde participaron también, varios representativos de la colonia italiana residente en la República Dominicana. Ellos solicitan la reapertura de la Embajada de Italia en el país. Esa embajada fue cerrada cuando descubrieron ahí una serie de actos de corrupción. Entonces aquí viven unos 8.500 italianos de manera permanente y se dice que unos 100.000 turistas aproximadamente de esa nacionalidad vienen cada año de visita al país. Y naturalmente pues están planteando la necesidad de que se reabra la embajada de nuevo. Si hubo actos de corrupción, lo que hay que hacer es investigarlo y sancionarlo. En su momento eso fue lo que debió haberse hecho. Pero no eliminar la sede diplomática, ¿no? Hay un senador apellido Grasso que promete gestionar la reapertura. Vamos a ver si es así. Y continúa la vieja pugna en torno al jardín memorial. Este se comenzó a raíz de un decreto de Hipólito Mejía otorgándole 70 hectáreas del Parque Nacional Mirador Norte 12 años atrás, provocando una sostenida campaña de rechazo por parte de defensores del área protegida, integrado en un consejo de defensa del parque. Esto dice que no cejarán hasta que se paralice la venta de parcelas funerarias, argumentando que se está violando y dañando un patrimonio natural. El gerente general del parque, por su lado, sostiene que, por el contrario, le han agregado valor familiar a la zona. El decreto nunca ha sido derogado, ¿eh? Y por otro lado, increíble el espectáculo, no sé si tú lo viste, Ramón, pero yo no lo vi, pero vi la fotografía hoy que salió en el Diario Libre, que se ofreció en un programa televisivo donde una conocida actriz se puso a palpar las partes íntimas de un hombre. La fotografía figura hoy en el Diario Libre, donde en una crónica se dejó constancia crítica de la acción, lo que al parecer molestó a la diva. Y ante hechos de esta naturaleza, ¿dónde está y qué hace la Comisión de Espectáculos Públicos, cuya función es velar porque este tipo de situaciones no se produzcan y si ocurren, sean sancionadas? Obvio que no es solo la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado el único organismo que debe desaparecer, ¿eh? Y como si no fuera suficiente el escándalo de la oficina esta de Ingenieros Supervisores del Estado, ahora resulta que un diplomático dominicano perteneciente a nuestra representación en la ONU ha sido arrestado y acusado de corrupción en complicidad con el expresidente de la Asamblea General del organismo, John Ash, por el recibo de sobornos para influenciar en la concesión de obras a un contratista chino, donde quiera cuecen agua. Se habla de $500,000 por esa gestión. Pero al Ash, además, le dicen que él derivó hacia cuentas a su favor alrededor de entre $2,5 millones y $3 millones, porque dice que había montado un negocio, en este caso, de peaje. Y la Cámara aprobó una resolución solicitando a la Junta Central Electoral postergar hasta el 2020 la redistribución de diputados. El voto en contra de Minú Tavares y Guadalupe Valdés. Y no solo en pelota y boxeo somos ganadores. Manuel Sebastián López Burgos, estudiante meritorio de apenas 15 años, colocó al país en primer lugar del concurso Microsoft Office Specialist en el programa Word 2010 realizado en Dallas, Texas. Con tantos primeros lugares negativos que nos duelen y avergüenzan, por el contrario tan positivo debe servirnos de justo orgullo y regocijo. Le ganó un chino. Bien por este muchacho, ¿eh? Le ganó un chino. Él dijo sí, que le había ganado a los asiáticos, que se había revestido de mayor paciencia que ellos.
Oiga, y eso es difícil, tener mucha paciencia cuando se hace. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a estar ya conversando en Teledebate con nuestro huésped de hoy. Bien, nuestro huésped de hoy en Teledebate es José Gómez Cerda. José Gómez Cerda es poseedor de un largo historial de lucha a favor de los mejores intereses del país y en particular de la clase trabajadora. Líder en sus inicios de la Juventud Obrera Católica con Beatriz Trujillo, fue figura de relieve en la democracia cristiana, periodista, escritor, conferencista, historiador. Gómez Cerda desempeña importantes funciones en el Departamento de Información y Defensoría de los Afiliados de Seguridad Social, la DIDA. Es fundador y director de la Academia Humanista, donde imparte cursos de filosofía basada en la doctrina social cristiana y las ideas del notable pensador católico Jacques Maritain, así como de redacción y otras ramas útiles. Al fallecimiento de Salvador Pitaluga, fue votado a unanimidad para ocupar la presidencia de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Así que bienvenido. Gracias, don Mario. Pudieras, si me leo el currículum, sí. Por eso no va al programa. No. Bueno, el Caonabo de Oro. La Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores fue la creadora y la organizadora de este premio muy codiciado, el Caonabo de Oro, que patrocina la empresa Shell. José, ¿cuántas son las categorías y quiénes han sido los seleccionados este año? Bueno, tradicionalmente se elige un periodista y un escritor, no el periodista del año, ni el artículo, ni el libro del año, sino por su trayectoria. También es opcional elegir un extranjero que esté relacionado, vinculado con la República Dominicana. Y en la última reunión acordamos incluir para el próximo año también darle un premio a un periodista o un escritor dominicano residente en el exterior. De la diáspora. De la diáspora, podemos decir. Este año, como escritor o escritora en este caso, se seleccionó a Soledad Álvarez, que tiene una trayectoria bastante extensa en la literatura dominicana. Como periodista, a Silvio Erasme Peña, que viene de una tradición familiar de buenos periodistas. Fue embajador nuestro además en Haití, ¿verdad? En varios países, no solamente en Haití, sino en varios países. Y como extranjero, nosotros llamamos dominicanos nacidos en el exterior, pero en el fondo son extranjeros, a Camilo Venegas, cubano. Hemos tenido en esta sección, podemos decir, y lo digo siempre con voz alta, tenemos entre los ganadores los mejores periodistas y escritores dominicanos y extranjeros que ningún gobierno ha tenido en sus manos, ninguna universidad, porque son entre los mejores periodistas desde don Rafael Herrera, Julio César Martínez, que eran de los pioneros, después de los escritores, todos los mejores escritores. Hay excepciones de algunos que todavía no han sido seleccionados, pero nadie tiene un grupo de por lo menos 35 escritores, periodistas, y en el rango internacional tenemos a Jorge Luis Borges, tenemos a Vargas Llosa, Luis Cebrián, que fue el director del periódico El País. Montaner también está en el grupo, ¿no? También, sí. Y ese material humano aquí es un tesoro que nosotros tenemos, y tradicionalmente desde el año 1978 venimos haciendo eso. Nada más se entregan premios a, en este caso, que tienen que estar vivos las personas. Sí, no hay premios póstumos. No hay. Como, bueno, en el caso de los premios Nobel igual. Sí. El premio Nobel no se entrega de manera póstuma, tiene que estar viva la persona. Está bien. Ahora, ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta para la selección y quiénes forman el jurado? Bueno, nosotros tenemos un jurado que hasta hace poco era dirigido por Mariano Lebrón Sabiñón, ahora está dirigido por Federico Enríquez Graterot. Está formado por ganadores del Caonabo. Quiere decir que los ganadores del Caonabo son los que tienen mayor autoridad, más que un grupo externo, porque ellos manifiestan que la selección tiene que ser personas a su nivel, no de baja categoría. Y está don Rafael Molina Morillo, que fue el primer presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas. Asisten regularmente el director de Diario Libre,
Tenemos todos los directores de periódicos son miembros de los ganadores del Cabo Nabo. Quiere decir del Listín Diario, de Hoy, de Diario Libre, del Nuevo Diario, y de todos son ganadores, incluyendo cuando era Pérez Memén, director de la Información de Santiago. También tenemos los mejores periodistas, digamos, de investigación. En el caso nuestro, Nuria Piera, Alicia Ortega, Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz. Del dramaturgo Iván García Guerra y Franklin Domínguez, dramaturgos como Andrés L. Mateo y otros más, José Rafael Antigua, Tony Raful, que son personas, digamos, en la literatura dominicana, una selección. Tú eres miembro, porque tú fuiste seleccionado hace algunos años, además eres miembro del jurado permanente, porque hay algunas personas que no asisten por distintas razones, pero hay otros que son permanentes miembros. Normalmente somos unos 15 o 17 los miembros del jurado. La selección ahí se hace en una reunión, no es que sea secreta, pero no publicado, para que el jurado tenga tranquilidad. Que no haya presión. Que no haya presión de eso. Por suerte no hay dinero, quiere decir... sí, eso es importante. No hay premio metálico, entonces no hay presión de personas de querer, y se entrega un Cabo Nabo, una estatuilla de Cabo Nabo y un pergamino a cada uno. Normalmente se hace una semblanza. En este año, la semblanza de Soledad Álvarez lo va a hacer Ángela Hernández, una escritora. La semblanza de Silvio Erasme Peña la va a hacer Juan Bolívar Díaz, y un señor Mario Rivadulla va a ser un tal Mario Rivadulla va a ser la de Camilo Venegas. La de Camilo Venegas. Esto es, siempre tratamos de que el jurado actúe por unanimidad, no que hayan votaciones. Correcto. Y cuando uno tiene algún candidato que ves que hay otro que son superior, cedemos para que haya... Yo soy testigo de excepción de que eso funciona así. Sí, ahí sí no hay esa pugna de que no, que el mío es mejor, que vamos a ver quién me vota. No. Allí se ponen los nombres sobre la mesa y no hay ningún problema. Si yo tengo un candidato y tú presentas a uno que lo evaluamos y dice, este es mejor, oye, yo retiro el mío una vez sin problema. Sí. Mira, yo tenía una pregunta que más o menos tú la orillaste. 35 años tienen ustedes otorgando el premio. Tú dijiste, no tiene metálico. Pero tampoco ustedes tienen dinero. ¿Cómo se hacen ustedes o cómo se han hecho para durante 35 años poder premiar y mantener la vida de la institución sin ningún recurso? La asociación no tiene recursos económicos, no hay empleados, nadie de nosotros gana dinero, somos personas que lo hacemos de buena voluntad y tenemos un patrocinio de la empresa Shell, que ahora tiene otro nombre. Pero antes no tenían. Siempre tuvimos desde el principio. Siempre. O sea, Cookie Córdoba era el relacionador de la Shell. Claro. Y Cookie Córdoba fue el que relacionó con el doctor Pitaluga, que también es miembro del jurado. Que es también miembro del jurado, y desde el principio tenemos, desde el año 78, ese patrocinio. Bueno. No es un patrocinio grande, pero nos permite por lo menos tener un almuerzo con los miembros del jurado, tener una recepción en todas las cuestiones y cubrir las cosas necesarias que hay. Porque no tenemos, la asociación ¿Ese es el no tiene único ingreso que tiene el usted? único ingreso, nunca hemos aceptado dinero del gobierno, ni hemos solicitado tampoco para nada, y esto era una idea del doctor Pitaluga siempre, que debíamos tener independencia de los partidos políticos, de los gobiernos y de la oposición. Quiere decir que no intervengan los factores partidarios ni políticos para la selección, sino el profesionalismo. Además, no todo es dinero. Sí, mira, la pregunta yo la hice dirigida por dos razones fundamentales. Una, yo recuerdo cuando nació el premio, yo tenía una buena amistad con Salvador y yo era el jefe de la acción del Nacional, y él fue al Nacional a explicarme la metodología y que necesitaba que el periódico apoyara. Y entonces ahí surgió esto, lo recuerdo, 35 premiaciones, y yo la recuerdo. Entonces, esa va a ser la premiación de los pobres,
porque en las premiaciones anteriores, muy rimbombantes, oye, No somos de los pobres, somos de los ricos intelectualmente. Sí, ¿verdad? No de los pobres. Somos ricos. Es una celebración O sea, pobre para gente rica. Económicamente sí, pero bueno, intelectualmente es lo más rico que hay. O sea, no hay intervención del Estado. Que es muy bueno. Que por cierto, me va a permitir hacer un paréntesis. Cuando a mí me entregaron el Caonabo de Oro, fue una noche muy lluviosa y la compartí ese día, el Caonabo, se lo entregaron también a Radamés FP, sí, yo me recuerdo. Director del Nacional. Radamés hace tiempo que está apartado de la cotidianidad. De la cotidianidad debido a quebranto de salud, así que desde aquí le enviamos nuestros mejores deseos de recuperación. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, estamos conversando con José Gómez Cera, destacado intelectual, luchador por los mejores intereses del país, sobre todo de la clase trabajadora, presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. José, se nos quedó, antes de pasar a otro tema, en el caso del Caonabo de Oro, un pequeño detalle. ¿Dónde y cuándo va a ser el acto de premiación? El viernes 23 de este mes de octubre se va a hacer en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, en el auditorio Juan Bosch. Es una entrada libre, no se cobra la entrada normalmente. Es un auditorio adecuado para este tipo. La biblioteca es un sitio ideal porque estamos hablando de escritores y de periodistas. Para periodistas intelectuales. Y es el sitio mejor. Tenemos las facilidades de parte de la dirección de la biblioteca para realizar estas actividades. Los 5 últimos lo habíamos hecho en la cultura, en la sala de la cultura del Teatro Nacional, pero hay una situación de deterioro de local. Sí. Y entonces en la biblioteca nos han acogido y agradecemos que lo podamos hacer en la biblioteca. Claro. Bueno, en estos días se celebró a nivel internacional el día de, ahora se llama adultos mayores. Nos llamamos adultos mayores. Oye, Mario. Oye, Mario. Antiguamente eran envejecientes, personas de la tercera edad. Ya no esto la edad vamos por la quinta. Pero bueno. Me estaba diciendo ahorita, fuera del micrófono, que el adulto mayor era yo y que él era un muchachito. Él dijo eso. Una de las cosas fundamentales que tratamos, o sea, yo soy presidente de la Central Latinoamericana de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, es que nosotros tomemos conciencia que el envejecimiento es algo natural. Claro. Aunque usted tenga salud, aunque usted se encuentre con todo el ánimo posible. Natural e inexorable. Pero la naturaleza para todos los seres, no solamente los seres humanos, sino los animales, las plantas, todo, llega a una etapa en la cual uno va perdiendo las facultades que tuvo en su juventud. Claro. Para eso tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos. Siempre decimos, yo trabajo en la seguridad social, decimos, desde joven hay que ahorrar. No pensemos que la seguridad social no va a resolver el problema de la vejez, sino es el esfuerzo propio que uno tiene que hacer, el comenzar a ahorrar. ¿Qué temas nosotros tratamos? Fundamentalmente los temas primero de la salud, es la base fundamental para la persona envejeciente, los temas de la alimentación, que es otro tema natural, los temas sexuales también, porque la gente cree que los adultos mayores no tienen relaciones sexuales y hay que tener un cuidado porque muchas veces las mujeres consideran que porque ya no pueden ser fértiles pueden hacer cualquier cosa, o los hombres que dicen bueno, y a veces hay muchas enfermedades que son propias sexuales por falta de descuido porque la gente cree que no hay actividad. Y la actividad sexual es permanente. Correcto. Ahora, de la misma forma que uno cuando joven comía mucho y ahora cuando somos adultos comemos menos, la sexualidad es lo mismo. Claro. No es tan mucho como antes, pero sigue siendo. O sea, seguimos comiendo, que sea poco. Entonces, esos son temas fundamentales. En el caso de los pensionados y jubilados, tenemos, por ejemplo, una organización muy interesante en Colombia de militares retirados. Tenemos una organización argentina de 300.000 afiliados, que es la más grande que tenemos, de personas
porque trabajamos con gente que viene del movimiento sindical. O sea, que ya han sido sindicalistas, que llegamos a la edad y entonces practicamos. Eso no hay que enseñarles nada porque ellos saben igual. Tiene experiencia o mejor militante. que uno tiene ¿Y los experiencia. militares? Porque no son sindicalistas. Pero son jubilados y pensionados, entonces ellos son retirados. Tenemos en México y tenemos en Colombia grupos de militares que están en sector. En todas partes los militares son de las personas pensionadas más jóvenes que hay, porque cada vez que hay un retiro es pensionarlo o jubilarlo para eso. Eduardo García, que tú conoces, es el vicepresidente. Tenemos gente ya en toda América Latina de personas de mucha experiencia. Y como somos ya adultos mayores, las reuniones no son tan frecuentes como cuando éramos jóvenes, ya son más al paso. Tenemos medios de comunicación, porque una de las cosas es la comunicación a nivel internacional, y tenemos buena organización en Chile, tenemos buena organización en México, en Venezuela, en Colombia, en Sudamérica especialmente, y esto nos da a nosotros el poner en práctica muchas cosas que ya lo hacíamos en la vida productiva, pero igual que en otras partes, bueno, muchos adultos mayores tenemos que seguir trabajando. En República Dominicana, ¿cuál ha sido la acogida de la asociación? Muy bien, nosotros tenemos una buena asociación de trabajadores que son los pensionados del Instituto Dominicano del Seguro Social, que es una buena organización. Tenemos otra asociación que es solamente de adultos mayores y tenemos una asociación que está afiliada a la CAS, a la Confederación de Sindicatos Clasistas, y casi todos los que trabajamos con personas que ya vienen de experiencia laboral, ¿no? Me has hablado de 3 asociaciones entonces, o sea, no están todas en la misma asociación. Son diferentes organizaciones, porque lo que tenemos es una central latinoamericana y del Caribe, que ellos son organizaciones, no afiliamos personas, sino organizaciones nacionales. O sea, y esas 3 organizaciones están afiliadas a la central. Por ejemplo, donde está Eduardo García, en Venezuela, ahí tenemos 3 organizaciones en Venezuela en distintos sectores. En Colombia tenemos una de militar y otra que viene del movimiento sindical. En Argentina tenemos una sola que viene de una asociación que se llama ATE, que es una gran organización sindical. En Uruguay, de los pocos países que hay una sola central sindical, entonces hay una sola organización de pensionados y jubilados. Pero ellos tienen un papel muy importante porque el seguro social en Uruguay es dirigido por el partido mayoritario, el partido de oposición, un representante de la central sindical y uno de los pensionados y jubilados. Son 5 miembros. Okay. Sí, entonces tiene una estructura. Aquí es sector patronal, sindical y de otros sectores. 16 organizaciones que no se ponen de acuerdo nunca. Bueno. Tú estás hablando de un partido de gobierno y una oposición. Así está aquí la ley. No se pudiera en Uruguay, hacer, pero ¿no? con la cantidad de partidos que hay, imagínese. Bueno, pero en Uruguay hay Sí. una tendencia desde hace muchos años que hay una sola central sindical. Sí. Y todos los otros son tendencias dentro de esa central. Asimismo pasa con los pensionados y jubilados. Hay una organización que se llama ONAJUPE, que es la Organización Nacional de Jubilados Uruguayos. Entonces hay tendencias de distintas centrales sindicales dentro de eso, pero hay una. Y es el país donde están más adelantados, no están en la seguridad social, están en la protección social, y en la cual no hay los problemas de la seguridad social que hay aquí, sino allá todo el mundo está en la seguridad social, sea solamente asalariado y no asalariado, y todo el mundo está dentro de él. Su permiso, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, José, nos quedan apenas 6 minutos y pues usted no se me puede escapar sin recrear un poquito un tema importante que es su obra literaria, ¿no? Yo no sé cómo usted lo hace ni el tiempo que le dedica, pero yo todavía estoy tratando de terminar de escribir mi primer libro y creo que no ando ni por la tercera parte, y veo aquí en la contraportada de este libro que usted me acaba de obsequiar, que de los adultos mayores, que usted ha escrito 40 libros más 15 digitales. Estamos hablando de 55 libros. No, 30 y pico más los 15, son 40 y pico. 45, bueno, pero 30 sí. Más 15. Tengo un método desde que aprendí en la Juventud Obrera Católica, Sí. cuando era joven, 30 más 15. de dedicar tiempo a cosas que tú crees que sea productiva. Y todos los días escribo o leo 1 hora, siempre, no importa el día que sea.
y a veces dejo de hacer cosas que me gustan, pero digo, no, tengo que dedicarme a escribir. Estoy dando unos cursos ahora sobre el arte de escribir cuentos, novelas y ensayos, que es el tercer curso que damos en una academia que yo tengo. Y uno de las Academia cosas, Humanista. Academia Humanista. Por cierto, ¿dónde está? Vamos a poner un poco Está en el barrio Nordesa tercero del kilómetro 8,5 de la carretera Sánchez. No es un sitio muy indicado, pero ahí es donde tenemos la facilidad para hacerlo. Y escribir es una vocación. Quiere decir, si uno no tiene vocación para dedicar tiempo a escribir, es como si el periodista tiene que escribir todos los días. Ahora, ¿qué pasa? El periodista escribe para cosas de actualidad, de puntualidad. Y el escritor tiene que ir un poquito más lejos. Pero un periodista ya tiene un 50%, porque ya tiene la ortografía, la gramática y las cosas fundamentales o elementales. Pero el escritor, ¿qué pasa con nosotros? Los dominicanos normalmente queremos escribir como hablamos. Y el que escribe como habla, aunque hable bien, escribe mal. Sí. Porque una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Son dos géneros diferentes. Sí. Y de la misma forma que nosotros cortamos las palabras al hablar, cortamos también las ideas. Y son dos males, raíces que tenemos los dominicanos para escribir. Pero aquí no hay nada que uno pueda aprender a escribir, ni siquiera en las universidades. Los escritores buenos de aquí han surgido porque tienen vocación, porque se dedican a eso. Algunos han salido fuera, muchos han ido a Cuba a estudiar, que tienen escuelas ya más adelantadas que nosotros, o a Francia, donde se pueden preparar. En los Estados Unidos los jóvenes tienen otro método. Quiere decir, hay que tener un método y hay que tener un programa para uno poder dedicar tiempo a escribir. Y cuando uno tiene vocación, saca el tiempo. Entonces aquí tenemos mucha gente con mucha potencialidad, muchos temas. Tu amigo Eduardo García, yo pasé 3 años discutiendo con él porque tiene una experiencia, una tarea, un trabajo formidable que tiene material. Todos tenemos algo que contar. Lo importante es saber contarlo, saber explicarlo y sacar provecho a las experiencias que uno tiene. Por eso los adultos mayores tenemos más posibilidad porque tenemos más tiempo. Ya los hijos se han ido, ya uno tiene más facilidad porque escribir es solitario. Y el adulto mayor tiene más tiempo de soledad para escribir y esa soledad se puede llenar escribiendo. Es que escribir, perdón, es una recreación cuando se escribe libros. El periodista está obligado por la cotidianidad a escribir. A escribir. Pero si tú ves la vida o la trayectoria de Vargas Llosa, García Márquez, Isabel Allende, eran periodistas. Quiere decir que el periodista ya tiene un 50% porque tiene, podemos decir, perdió el miedo a escribir. Como hay gente que pierde el miedo a hablar, ya perdió el miedo a escribir. Y por ejemplo, Mario, tú que tienes tanta experiencia, no solamente aquí, en otras partes, hay una riqueza, porque hay veces que tú dices, no, eso lo sabe todo el mundo. No, no lo sabe todo el mundo. Hay gente que quiere, hoy día la juventud, especialmente en las redes sociales, está buscando algo. Tenemos escasos líderes políticos, religiosos, sociales. Entonces, cuando alguien puede penetrar hacia la juventud especialmente, encuentra un terreno grande. Y lo que tú crees que todo el mundo lo sabe, hay miles de personas que están buscando esos conocimientos, esa experiencia. Y para nosotros los adultos mayores, escribir es una buena recreación, es una buena inversión del tiempo y tenemos todo algo que hemos vivido en la vida familiar, en la vida de trabajo, en la vida ideológica, en la vida política, en la vida de todo eso. Y por eso yo siempre trato no solamente de escribir para ser un ejemplo, porque en el movimiento sindical, la OIT hace 20 años me dio un pergamento porque había sido el sindicalista que más libros había escrito hace 20 años. Ya tengo el doble. Porque los sindicalistas estamos en la acción y no tenemos mucho tiempo para trabajar, para escribir. Los políticos les pasa lo mismo, pero hay muchos políticos con mucha experiencia que han vivido, que conocen, pero no escriben. Entonces se queda lo que está escrito. Lo que usted dijo de boca se lo lleva el viento. Sí, entonces, invito especialmente a los jóvenes a dedicar tiempo a escribir. Ya con estos métodos modernos se está perdiendo el hábito de la lectura y de la escritura.
porque si usted no lee, no puede escribir. Claro. El que no lee, no puede escribir, porque eso, por ejemplo, cuando tú leíste que un día como hoy nació Poe, el gran escritor de horror de Estados Unidos, bueno, son personas, murió a los 49 años, según tú explicaste. Sí. Murió joven. Muy joven. Pero hay gente que se ha dedicado. Y la escritura es una gran recreación para la mente y para el espíritu. Entonces yo creo que no es tratar de ser lo mejor, sino escribir y dar la idea que uno ha tenido, la experiencia que uno ha tenido, para que los jóvenes vean que lo que hay no se consiguió de nada, sino de esfuerzo de muchas personas, hombres y mujeres, que se han dedicado a escribir. Sí, que la vida es una secuencia de hechos que se van encadenando, de causa y efecto, causa y efecto. Claro. Es así. Bueno, José, muchísimas gracias por todas tus opiniones y por las informaciones que has brindado. A ti no hay que estimularte a que sigas en ese trabajo. Y que siga escribiendo. Es al revés, tú eres que nos puedes estimular a nosotros a que lo hagamos, porque realmente eres una persona muy prolífica, además te desenvuelves en muchos campos, y eso realmente es admirable. Es una persona, como dices tú, bueno, que ya tú eres un adulto mayor. Pero te está Con satisfacción. Pero te están comportando con orgullo. Sí, con orgullo, no como él, que ahora quiere. Pero te está comportando como un adulto joven. No, adulto mayor, como un adulto mayor. Hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de hoy. Teledebate, el tiro rápido de Mario Rivadulla. Hasta ayer el Ministerio de Salud Pública tenía registrados 73 casos de fallecidos por dengue. Esta cantidad casi duplica el total de desenlaces fatales por dicha enfermedad endémica ocurridos durante el pasado año. Más claro, en vez de progresar en el manejo del dengue, ha ocurrido todo lo contrario. Hemos retrocedido de manera significativa y preocupante, al punto de que ya se habla de una verdadera epidemia. Un dato que agrega mayor inquietud a esta estadística fúnebre es que la mayoría de los fallecidos han sido niños, por lo general de corta edad. Entre los varios primeros lugares que ocupamos en distintas áreas en escala negativa, aparece el hecho de que somos el país de la región donde se registra la mayor cantidad de muertes en proporción a la cantidad de casos de dengue reportados. Una enfermedad que es propia del trópico y que está presente en todos los países de la cuenca del Caribe. Días atrás estuvo en Teledebate el doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano. Al señalar este hecho nos ofreció la primicia del nombramiento de una comisión interinstitucional con la finalidad de estudiar las causas de tan penosa situación. Ayer mismo hicimos referencia al caso, llamando la atención sobre la necesidad de que un tema de tanta gravedad no quedase circunscrito al tradicional expediente del intercambio de culpas, sin que al final se llegase a una conclusión que permita implementar de inmediato un plan de urgentes medidas correctivas encaminadas a frenar esta dolorosa e innecesaria pérdida de vida. Hoy el Listín Diario publica la información de que la auditoría llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública en los expedientes de muertes por dengue confirma que la mayoría fueron consecuencia de diagnósticos médicos errados, en algunos casos hasta por 2 y 3 ocasiones. La mayoría de los decesos son pediátricos, o sea, de niños. Peor aún, como elementos agravantes aparecen debilidad en el llenado de los récords médicos, falta de interés por parte del médico que recibe a los pacientes internados por dengue y del seguimiento correspondiente, debilidad en la supervisión y escasez de diagnóstico diferencial. Estos resultados mueven a profunda inquietud y originan obligadas interrogantes, sobre todo habida cuenta de que no se trata de una enfermedad exótica, sino por el contrario endémica y recurrente de año en año. Es que en las universidades donde se da la carrera de medicina no se entrena a los futuros médicos para el diagnóstico y tratamiento del dengue.
No dispone el Ministerio de Salud Pública de un programa de capacitación para los médicos, en particular los de más reciente graduación, para el manejo del dengue. ¿Cómo es posible que no se supervise el nivel de interés y seguimiento del personal médico y auxiliar en la atención a los pacientes, requisito fundamental de la profesión para garantizar la salud y la vida de los mismos? Es cierto que en salud pública figura un presupuesto de 200 millones de pesos para informar y orientar a la población sobre las medidas a tomar a fin de prevenir la enfermedad. Si es así, ¿por qué esa necesaria campaña, que debe ser permanente, no se ha visto ni sentido por parte alguna? En otro orden, esa falta de interés de algunos médicos en el recibo y seguimiento de los pacientes de internamiento no es un síntoma en extremo peligroso y del más elevado riesgo cuando se habla de la necesidad de incrementar la instalación de los centros de atención primaria, donde como exigencia fundamental tiene que figurar el amplio dominio de la medicina por parte de los médicos a cargo, por un lado, y la más estricta atención de los pacientes, por otro? ¿De qué mecanismo se dispone para evaluar adecuadamente a los residentes que tendrán a su cargo dichos centros? La medicina es un ejercicio sagrado y en este contexto debe comprometer por igual la guía, responsabilidad y supervisión de las autoridades sanitarias como su más exigente, capacitado y dedicado ejercicio por parte de los médicos y del personal auxiliar. De por medio están la salud y la vida de los pacientes y con eso no se puede jugar. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y los amigos televidentes. Y como siempre también les recomendamos que no se muevan de frente de sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la excelente programación de nuestro canal.